El concepto de viajar en el tiempo, en la actualidad, se percibe como un mito, algo inalcanzable para nuestra tecnología. Sin embargo, ¿qué nos asegura que no sea posible o que incluso ya esté ocurriendo sin que lo sepamos? Imagina la posibilidad de viajar al futuro o regresar al pasado para corregir errores y cambiar tu destino. Por ahora, solo existen teorías sobre cómo sería posible alterar el curso del tiempo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hay viajeros que provienen del futuro? Lo que han revelado sobre lo que nos espera es completamente aterrador. Permíteme contarte, con detalle, lo que han descubierto. Mi nombre es Jonathan Cassian Drake, y aunque antes este nombre significaba algo en los círculos de inteligencia, ahora es solo una maldición. Exsoldado, estratega encubierto y antiguo analista de operaciones negras del Pentágono, pasé casi 3 décadas creyendo que servía a una causa superior. Me equivoqué. En realidad era solo un engranaje en una máquina que, sin saberlo, excavaba su propia tumba. Nací en 1970, hijo de un veterano de Vietnam y una enfermera que me enseñaron a temer más al fracaso que a la muerte. Quizá por eso me volqué con todo al ejército. A los 22 años ya era uno de los reclutas más prometedores en operaciones tácticas avanzadas, pero mi verdadera habilidad no estaba en el combate directo, sino en la planificación estratégica. Fue esa habilidad la que me llevó a la Agencia de Inteligencia Militar y finalmente al Pentágono, donde pasé a liderar operaciones clandestinas. Para 1997, mi reputación me precedía. Si había un problema que requería discreción absoluta y una resolución rápida, me llamaban. Fue en ese entonces cuando los directores del proyecto Cronos me seleccionaron como parte del equipo central. Me dijeron que necesitaban a alguien con mi temple, alguien capaz de tomar decisiones difíciles bajo presión. Lo que no me dijeron es que las decisiones que enfrentaría no serían de este mundo. El proyecto Cronos era un programa ultra secreto diseñado para investigar anomalías submarinas. Reportes de pulsos electromagnéticos, sonidos inexplicables y desapariciones de embarcaciones habían alarmado al Departamento de Defensa. Se sospechaba que detrás de estas señales había tecnología que podría amenazar la seguridad nacional o incluso ofrecer una ventaja militar. Mi tarea era simple: liderar el análisis y asegurarnos de que nadie fuera más rápido que nosotros para descifrar su origen. Para 2003, llevaba ya 6 años sumergido en los misterios del océano, trabajando junto a un equipo de científicos, técnicos y personal militar de élite. Nos habían asignado una base remota en Alaska, camuflada como un centro de investigación climática. Desde allí, monitoreábamos los océanos del hemisferio norte en busca de patrones o señales. Fue allí donde recibimos la señal. Era marzo y el invierno ártico seguía azotando la región. Un submarino nuclear, en maniobras rutinarias, captó un sonido que no cuadraba con ningún registro conocido. Un pulso repetitivo, rítmico, casi como un mensaje en clave. Localizaron su origen a más de 3.000 metros de profundidad, incrustado en la roca submarina. Nadie sabía qué era, pero las órdenes eran claras: traerlo a la superficie. Mi ambición me cegó. Estaba convencido de que aquel artefacto sería mi legado, la pieza que coronaría mi carrera. Lo que no sabía es que lo que encontramos bajo las aguas congeladas no solo destruiría mi vida, sino que me convertiría en el último testigo de un horror que nadie debería presenciar. Todo comenzó en marzo de 2003. Yo estaba en la base de investigación en Alaska, asignado al proyecto Cronos como líder de análisis. El clima era brutal
y las horas parecían no tener fin entre reportes y gráficos. Entonces llegó la alerta. Un submarino nuclear, el USS Revenant, había detectado algo inusual durante sus maniobras en el mar de Bering. La señal no era un ruido aleatorio ni una interferencia común. Era un pulso, repetitivo y metódico, como si alguien estuviera emitiendo un mensaje. Se localizó su origen a más de 3.000 metros de profundidad, incrustado en una fisura rocosa. Lo primero que pensé fue en tecnología perdida, quizá de la época de la Guerra Fría, pero algo en mi interior me decía que aquello no era tan simple. Un equipo de extracción fue enviado. Recuerdo cómo me llegaban las transmisiones desde el buque. Había problemas con las corrientes y el objeto parecía resistirse, como si estuviera anclado al fondo del océano. Pero finalmente, después de horas de maniobras, lograron traerlo a bordo. Cuando llegó a la base, lo vi por primera vez. Estaba cubierto por una lona, pero incluso así, podía sentir algo que no era natural. Cuando la lona fue retirada, me quedé sin palabras. Era una cápsula metálica, de un material que no reconocía, sin juntas ni signos de ensamblaje. Parecía una pieza monolítica, pero estaba completamente sellada. Nos tomó casi 18 horas abrirla, y lo que encontramos dentro nunca se borrará de mi mente. Había un cuerpo humanoide. Al principio pensé que era un cadáver, pero algo no cuadraba. Su piel tenía un brillo metálico, como si estuviera recubierta de plata líquida. Sus ojos estaban abiertos, reflejando la luz de la habitación como espejos, y en su torso había cicatrices profundas, marcas quirúrgicas imposibles de explicar. Por un momento, alguien dijo que tal vez era un astronauta perdido, parte de un programa que nadie conocía. Otros murmuraron cosas más descabelladas, como que se trataba de vida extraterrestre. Yo no sabía qué creer. Todo en ese momento era incertidumbre y miedo, pero aún no entendía el verdadero alcance de lo que habíamos hecho. Durante los siguientes 2 días, analizamos el cuerpo y la cápsula. Intentamos identificar el material de su piel, pero los resultados eran inconclusos. Nada encajaba en nuestras bases de datos. La tercera noche ocurrió. Estábamos en el laboratorio, revisando las grabaciones de la cápsula cuando las luces comenzaron a parpadear. En ese instante, el aire en la sala cambió. Era como si algo estuviera respirando con nosotros. Y entonces lo vi. Primero, fueron sus dedos. Se movieron ligeramente, como si estuviera despertando. Me quedé congelado. No podía apartar la vista de esos ojos espejados que ahora se enfocaban en mí. Su torso, rígido hasta entonces, comenzó a levantarse lentamente, como si probara sus propios movimientos. Y entonces habló, pero no usó su voz. Las palabras resonaron en mi cabeza como si hubieran sido implantadas directamente en mi cerebro. No están preparados. El frío del laboratorio se intensificó. Mis compañeros comenzaron a gritar, algunos retrocediendo hasta chocar con las paredes. Yo quería moverme, pero era como si algo me sujetara. Solo podía observar cómo esa cosa, ese hombre, giraba su cabeza lentamente hacia cada uno de nosotros. En ese momento supe que lo que habíamos traído a la superficie no debía haber sido perturbado. Cuando aquella cosa, aquel hombre, habló por primera vez, no lo hizo con su boca. Sus labios permanecieron inmóviles y, aún así, cada palabra retumbó en mi mente como si las estuviera susurrando directamente a mi cerebro. Su voz era extraña, mecánica, como si estuviera siendo reproducida a través de un dispositivo defectuoso. Soy un viajero. Vengo del año 2060 y siente, fue lo primero que dijo.
Nadie en el laboratorio se atrevió a interrumpir. Yo intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero cada palabra se sentía como una daga que me atravesaba. Lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz resonaba directamente en mi mente, saltándose los oídos, como si hubiera alguna conexión invisible entre él y nosotros. Su tiempo se está agotando, continuó. El peligro no está en las estrellas, está aquí, en el abismo. Los hemos llamado y ahora no se detendrán. Hubo un silencio mortal tras esas palabras. Todos intercambiamos miradas, pero nadie se atrevió a hablar. Finalmente, uno de los científicos, el doctor Kessler, se armó de valor y preguntó en voz alta: ¿quiénes son ellos? El viajero giró su cabeza lentamente hacia Kessler. Fue un movimiento deliberado, calculado, como si estuviera midiendo cada reacción. Los vigías del océano han estado aquí más tiempo que ustedes. Dormían, pero ustedes los despertaron. Kessler insistió, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cómo sabemos que no eres una amenaza? Entonces sucedió algo aún más perturbador. Las luces del laboratorio parpadearon violentamente y un zumbido metálico comenzó a llenar la sala. Sentí como si la presión del aire aumentara, aplastándome el pecho. Fue en ese momento cuando comenzó a hablar de nuevo. Esta vez no eran palabras, eran imágenes. No sé cómo explicarlo, pero todos vimos lo mismo. Estábamos en el laboratorio, pero al mismo tiempo estábamos en otro lugar, en un mundo devastado. Ciudades enteras estaban sumergidas bajo el agua. Gigantescas criaturas, híbridos de carne y metal, se arrastraban entre las ruinas. Sus cuerpos se movían con una fluidez inhumana, como si fueran una extensión del océano mismo. Los pocos humanos que quedaban estaban reducidos a esclavos, conectados a máquinas que parecían alimentarse de ellos. Cuando la visión terminó, me encontré de rodillas, sudando y temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando recuperé la compostura, lo primero que noté fue el silencio. Era demasiado denso, como si el aire mismo hubiera sido absorbido. Luego comenzaron las cosas extrañas. Los sistemas eléctricos de la base fallaban constantemente. Equipos que habían funcionado perfectamente hasta ese momento comenzaron a mostrar lecturas erráticas. Detectábamos ruidos provenientes del módulo, como golpes y rasguños, pero cuando revisábamos, no había nada. Lo más perturbador eran las sombras. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Siluetas humanoides caminando alrededor del perímetro de la base. No estaban en el rango térmico y ninguna de las alarmas se activó. Al principio pensé que estaba alucinando, pero otros comenzaron a verlas también. Siempre al borde de nuestra visión, siempre fuera de nuestro alcance. Y entonces llegó la tragedia. Fue durante una sesión de interrogatorio al viajero. Kessler estaba haciendo preguntas mientras yo tomaba notas desde un monitor en otra sala. De repente, Kessler se detuvo. Su rostro cambió, se contrajo en una expresión de pura rabia. Sin previo aviso, se abalanzó sobre su compañero, el Dr. Wilson, y comenzó a golpearlo salvajemente. Corrí a la sala, pero antes de que pudiera intervenir, Kessler simplemente se desplomó. Sus ojos estaban completamente negros, como pozos sin fondo. En el suelo, rodeado de su propia sangre, Kessler murió con una última exhalación, como si algo hubiera drenado todo de él. Fue en ese momento cuando entendí que no estábamos enfrentando algo que pudiéramos controlar. El viajero no era un mensajero de advertencia, era un presagio de lo inevitable. Nunca he sabido si lo que nos mostró el viajero fue una advertencia o un castigo, pero cada vez que cierro los ojos,
Esas imágenes vuelven como un torrente. Eran vívidas, insoportables, como si no solo las estuviera viendo, sino viviendo. Estábamos en el laboratorio cuando sucedió. Sin previo aviso, todo a mi alrededor desapareció. Las luces, los instrumentos, incluso las paredes de la base. Me encontré en un lugar que no podía describir con palabras. La tierra estaba irreconocible. Las ciudades, las que todavía existían, eran ruinas sumergidas bajo el océano. Gigantescas criaturas marinas, híbridos de carne y metal, se movían entre los restos, arrastrándose con una precisión antinatural. Sus cuerpos estaban adornados con piezas mecánicas que parecían formar parte de su carne, y sus ojos eran faros de luz que iluminaban todo lo que se cruzaba en su camino. La humanidad había sido reducida a fragmentos. Las personas que aún quedaban vivían bajo tierra, conectadas a máquinas que parecían extraer algo de ellos. Su piel era pálida, sus cuerpos demacrados. Otros, menos afortunados, trabajaban como esclavos en gigantescas estructuras que las criaturas habían construido en las costas inundadas. Entonces comprendí. Esas entidades no eran invasoras. Habían estado aquí siempre, acechando en el fondo del océano, observando, esperando. El viajero lo confirmó con su voz mecánica. Han estado aquí desde antes que ustedes. Dormían, esperaban a que destruyeran su propio mundo. Ahora han despertado. En ese momento, la visión se volvió más personal. Vi cuerpos arrastrados hacia el mar por tentáculos que emergían del agua, y entre esos cuerpos reconocí el mío. Estaba demacrado, con un implante metálico insertado en mi cabeza. Era un esclavo, sirviendo a las mismas entidades que habían destruido todo lo que conocíamos. Cuando las imágenes se desvanecieron, me encontré de vuelta en el laboratorio. Estaba en el suelo, con sangre saliendo de mi nariz. Los otros también estaban alterados. Algunos lloraban, otros murmuraban incoherencias. El doctor Wilson, quien había visto a Kessler morir, simplemente se quedó inmóvil, con los ojos perdidos en el vacío. El viajero continuó. Algunos de los suyos ya saben, su gobierno negocia, les han ofrecido tecnología a cambio de acceso, pero no comprenden que no hay trato, solo hay sumisión. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No solo estábamos investigando un fenómeno desconocido, estábamos participando en nuestra propia condena. El proyecto Cronos no era una operación de defensa, era una rendición disfrazada. Los días siguientes fueron un infierno, no solo por lo que nos había mostrado el viajero, sino porque comenzamos a perder a más miembros del equipo. Uno de los técnicos, un hombre joven llamado Riley, fue encontrado muerto en los baños. Había arrancado sus propias uñas y las había incrustado en su cráneo. Nadie pudo explicar cómo fue capaz de hacer algo así. Otro miembro del equipo, la doctora Levin, simplemente desapareció. Solo quedó un rastro de agua salada que recorría el pasillo desde su habitación hasta el módulo donde estaba el viajero. Todo esto me estaba llevando al borde. Comencé a dudar de mi propia cordura. No podía confiar en mis sentidos. A veces veía sombras que se movían en los rincones de la base, y otras veces escuchaba un susurro lejano, como si algo o alguien estuviera hablando desde el agua. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos siendo cazados. No sé si era el viajero o esas cosas de las que hablaba. Solo sé que, uno por uno, estábamos desapareciendo. Comencé a sospecharlo antes de tener pruebas. Algo en la forma en que el viajero hablaba, en cómo manipulaba nuestras mentes con esas visiones, me hacía pensar que no estaba ahí para ayudarnos. Era un emisario, un precursor,
y su verdadera misión no era advertirnos, sino asegurarse de que estuviéramos listos para ellos. Mis sospechas se confirmaron la noche en que encontré los documentos clasificados. Fue por accidente. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño. Un grupo de oficiales que no pertenecían a la base había llegado en un helicóptero sin previo aviso. Los seguí hasta el sector de almacenamiento, donde accedieron a un área restringida que ni siquiera sabía que existía. Esperé hasta que el lugar quedó vacío y entré. Lo que encontré me quitó el aliento. Archivos, memorandos y reportes que detallaban algo que no podía creer. El gobierno sabía de estas entidades desde hacía décadas. Sabían que algo habitaba las profundidades del océano, algo que había estado observándonos desde tiempos inmemoriales. Los documentos hablaban de negociaciones. Describían cómo ciertos altos mandos habían permitido experimentos en humanos, entregando a individuos de las poblaciones costeras a cambio de tecnología avanzada. Había fotos de personas con implantes metálicos similares al que vi en mi visión y diagramas de dispositivos que no tenían sentido para mí. Lo peor era un informe fechado en 1999 que confirmaba lo que más temía. La señal que encontramos no fue un accidente. Fue un llamado. Nosotros los despertamos. Regresé al laboratorio con la cabeza a punto de estallar. Necesitaba confrontar al viajero, saber si era cierto, pero cuando me acerqué a él, todo cambió. La cápsula donde estaba contenido parecía más viva que nunca, pulsando con una luz tenue que proyectaba sombras en las paredes. El viajero giró su cabeza hacia mí antes de que pudiera decir una palabra. Él sabía, siempre supo. Ya es tarde, la convergencia está cerca. Intenté gritarle, exigir respuestas, pero antes de que pudiera abrir la boca, sentí que algo me arrastraba hacia otro lugar. Fue como si mi mente fuera arrancada de mi cuerpo y lanzada a un abismo oscuro. Lo que vi, lo que me hizo ver, era el futuro, pero esta vez no solo observaba. Estaba allí, era parte de ello. Me vi a mí mismo, marchito y encadenado, con un implante metálico que controlaba cada movimiento que hacía. Estaba rodeado por cientos, miles de figuras como yo, todos conectados a una red inmensa que se extendía desde las profundidades del océano hasta la superficie, y más allá de nosotros, las criaturas. Eran gigantescas, con cuerpos que se retorcían entre carne y metal. Algunas tenían extremidades que parecían cables o tubos, mientras que otras se movían como si fueran una extensión del agua misma. Ellas nos controlaban, usándonos para construir un mundo que no era para nosotros. Cuando volví en mí, estaba en el suelo del laboratorio. Sentí algo caliente en mi rostro y me di cuenta de que estaba sangrando por los ojos. Apenas podía respirar, y entonces lo escuché, los gritos. Las criaturas ya no estaban en las visiones, estaban aquí. Las paredes del laboratorio comenzaron a cambiar, como si el metal mismo se derritiera y tomara forma. Algo emergía de ellas, tentáculos cubiertos de un líquido viscoso, que se retorcían buscando a los últimos miembros de mi equipo. Vi cómo una de las criaturas se formaba completamente, un híbrido de carne y maquinaria que avanzaba hacia uno de los técnicos. No hubo gritos, solo un silencio sofocante cuando se lo llevó. No sé cómo encontré la fuerza para moverme. Lo único que recuerdo es correr, atravesando pasillos que se sentían interminables. Las luces parpadeaban y cada sombra parecía acecharme. Llegué hasta la entrada de la base, pero cuando miré atrás, vi cómo las criaturas tomaban el control. El viajero estaba allí, rodeado por las sombras. Me miró una última vez y habló,
no con palabras, sino con esa voz que resonaba directamente en mi mente. Prepárense, ya no hay vuelta atrás. Huir no fue fácil, ni física ni mentalmente. Recuerdo correr hasta que mis pulmones parecían llenos de fuego, hasta que mis piernas no podían soportar el peso de mi propio cuerpo. Llegué a un puesto de avanzada a casi 30 kilómetros de la base, pero lo que encontré allí solo confirmó mis peores temores. La base ya no existía. No literalmente, claro, pero el gobierno había movido ficha. Aviones de transporte habían llegado mientras yo escapaba. Equipos completos de contención, vehículos blindados y personal que no reconocía. Lo limpiaron todo. Desaparecieron la base, el personal, la evidencia, como si nunca hubiera existido. Yo fui la única pieza que no lograron borrar. El siguiente año lo pasé moviéndome constantemente, escondiéndome en moteles baratos y apartamentos alquilados bajo nombres falsos. A veces me quedaba semanas en un solo lugar, otras veces apenas un par de días. Sentía que siempre había alguien observándome, incluso cuando estaba completamente solo. El proyecto Cronos fue eliminado de todos los registros oficiales. Era como si jamás hubiera existido, pero yo sabía la verdad. Sabía que ellos aún estaban allí, bajo el agua, esperando. Los años no fueron amables conmigo. Cada noche soñaba con las criaturas, con sus cuerpos de carne y metal, con los gritos de mis compañeros atrapados en esa base maldita. Cada sombra que se movía en mi periferia me hacía saltar. Cada ruido extraño en la noche me mantenía despierto, sudando y con el corazón martillando en mi pecho. No confiaba en nadie. Las pocas veces que intenté contarle a alguien lo que sabía, me miraron como si estuviera loco. Quizás lo estaba. Quizás el viajero no solo me mostró el futuro, sino que dejó algo dentro de mí, algo que me estaba consumiendo lentamente. La paranoia me cambió. Cubrí ventanas con papel aluminio, instalé sistemas de alarma improvisados en cada lugar al que iba. Evitaba el contacto humano tanto como podía. Si veía un vehículo estacionado cerca de donde estaba viviendo, me mudaba de inmediato. No podía permitirme el lujo de bajar la guardia. Y luego, hace unas semanas, todo cambió. Al principio pensé que eran mis oídos, que el tiempo finalmente estaba acabando con mi mente. Pero no, lo escuché. El mismo sonido, el pulso electromagnético que habíamos detectado en el mar de Bering, la misma señal que comenzó todo. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero entonces comenzó a repetirse, a veces durante la noche, otras veces justo al amanecer, siempre el mismo ritmo, siempre el mismo mensaje que resonaba en mi cabeza: ya están aquí. Durante las últimas noches he sentido que algo me observa más de cerca que nunca. Es como si cada sombra, cada rincón oscuro de la habitación ocultara algo que espera el momento adecuado para moverse. Sé que no estoy solo. No puedo huir más. Ya no hay lugares seguros. Ellos están aquí, listos para terminar lo que empezaron. La certeza de que no puedo escapar me golpeó hace horas. El pulso, ese maldito pulso, no ha parado de intensificarse. Ellos ya no están esperando, han llegado. El aire se siente más pesado, cargado de humedad, como si el océano mismo se hubiera infiltrado en estas paredes. Hay un olor a sal, a óxido, como el aroma que recuerdo del módulo en aquella base. Pero ahora es más intenso, más real. Algo se mueve detrás de mí, lo sé, aunque no tengo el valor de girarme para mirar. Mis sentidos me traicionan. Cada sombra en la habitación parece estirarse hacia mí. Cada sonido es un eco profundo que vibra dentro de mi pecho. Mi cuerpo tiembla, y no es solo por el frío que ahora me cala los huesos. He estado huyendo durante años, pero siempre supe que no podía ganar.
Ellos no son algo que puedas enfrentar. No necesitan correr, no necesitan perseguir, porque siempre han estado aquí. El suelo comienza a vibrar bajo mis pies. Es un latido lento, profundo, como si algo inmenso estuviera despertando debajo de mí. Intento moverme, pero estoy paralizado. Mi mente me grita que huya, pero mis piernas no responden. Ya no hay a dónde correr. El goteo en el techo se hace más fuerte. Caen gotas espesas, oscuras, que dejan marcas en el suelo. Al levantar la vista, veo algo retorcerse en las sombras del techo, algo que no debería estar allí. Mi garganta se cierra al intentar respirar y un dolor agudo me atraviesa el pecho. Y entonces lo entiendo. Esto es el final. Las sombras a mi alrededor se alargan, se mueven con una precisión antinatural. Son lentas, deliberadas, como si saborearan el momento. El frío se hace insoportable y siento una presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. Si tuviera tiempo para reflexionar, tal vez me preguntaría si esto fue mi destino desde el principio. Pero no hay tiempo. Todo lo que queda es aceptar lo inevitable. Ellos están aquí y ya no hay nada que hacer.